Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a analizar el capítulo 5 del libro de Hechos. Ya estamos avanzando y voy a tratar de darte un pequeño mensaje de lo que yo recibí de este capítulo en menos de 10 minutos. Espero que tú leas este capítulo en tu casa y me acompañes a estudiar este libro. Puedes dejar tus comentarios en este perfil sobre lo que tú entendiste, lo que tú recibiste, alguna sugerencia que quieras compartirme, algo que quieras decirme, puedes escribir. Y bueno, vamos a analizar, arrancamos viendo a dos personajes importantes que son Ananías y Zafira, quienes se llenaron fueron llenos de envidia, de avaricia, y un punto muy importante es que ellos nos enseñan a que el enemigo puede tentarnos, puede poner en nuestro corazón, en nuestra mente, ideas, sentimientos, emociones que al final de cuentas nos pueden hacer pecar, pero la decisión la tenemos nosotros. Y esto fue lo que ocurre con estos personajes. Ananías, que en hebreo significa Dios es lleno de gracia, y Zafira, que significa hermosa en arameo. Ellos llegaron a morir, tal vez por la vergüenza, la gran vergüenza que sintieron de ser expuestos en público sus pecados, y tal vez les llegó como una emoción muy fuerte, un infarto, y murieron en ese momento. Pero era Dios mostrando su poder, haciendo justicia de lo que ellos realmente merecían, por haber permitido que el enemigo pusiera en su corazón esa avaricia, esa vanidad, esa envidia, y los llevara a tomar una mala decisión. Nosotros tenemos la autoridad para decidir qué hacer frente a nuestras emociones, a los deseos, a los pensamientos, al estímulo externo que recibamos de nuestra sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes la decisión y la responsabilidad sobre tus actos. Así que a pensar muy bien y a estar orando siempre para que todo lo que hagamos lo hagamos con sabiduría y con prudencia. A partir del versículo 12, ahí quiero recalcar de que Dios siguió mostrando los milagros y las señales entre la gente por medio de sus apóstoles. Es decir, que a pesar de que había mucha gente ya que empezó a creer en Cristo, ya eran miles y miles, Dios había elegido a las personas, que en este caso eran los apóstoles, para que movieran a toda la multitud, movieran el poder del Espíritu Santo y hicieran los milagros y las señales entre Jerusalén y todas las demás naciones, ¿no? Esto siguió provocando, lo vimos en el versículo 4, en el capítulo 4, perdón, pero siguió provocando envidia de los sacerdotes y los seduceos, a quienes ellos envidiaban a los apóstoles. Deciden nuevamente mandarlos a la cárcel. Vamos a ver un milagro ahí también, en el que Dios envía un ángel para liberarlos. Y vale la pena recalcar en esta partecita, a partir del versículo 17 al 30, en donde vemos todo el proceso en el que están tratando de arrestarlos, de incriminarlos, los meten a la cárcel, vemos que son liberados, y vemos también el temor que tenían los sacerdotes y los seduceos del pueblo. Tenían miedo del pueblo, de la gente, porque era mucha gente la que ya seguía a Jesús, y por tanto la que estaba siguiendo a los apóstoles. Ellos no tenían miedo de Dios, pero sí tuvieron miedo de la gente, de ser apedreados por causa de arrestar a los apóstoles. Ya en la segunda vez que intentan arrestar, o que arrestan más bien a los apóstoles,
es interesante que analizar que los apóstoles no se resistieron y tuvieron la opción de defenderse, tuvieron la opción de gritar ahí, de hacer alboroto, de hacer show, y la gente, los miles de seguidores que estaban ahí en el templo, con seguridad hubieran reaccionado, hubieran defendido y podían haberlos apedreado a los sacerdotes y a los saduceos que intentaban arrestarlos. Sin embargo, ellos estaban llenos de fe al haberse sentido protegidos y al haber visto la manifestación del ángel que los había liberado ya anteriormente. Entonces decidieron confiar en Dios y no tener miedo de la gente. Un punto que hace mucha diferencia y mucho contraste en el miedo que tenían estos sacerdotes, que tenían miedo de la gente y no miedo de Dios. Entonces, ya a partir del versículo 33, vemos que aparece un personaje llamado Gamaliel, quien hace reflexionar en cierta medida a los sacerdotes para que tomaran otra decisión y les permita en cierto modo tener o dejarlos en libertad a los apóstoles. Antes de nada, aclarar que para mí Gamaliel no es un personaje que está siendo usado por Dios. Simplemente es la decisión que él toma. Gamaliel simplemente analiza el momento y no precisamente es un instrumento de Dios en ese momento, pero influye sí en la decisión que tomaron de dejarlos en libertad, aunque la libertad no fue totalmente fácil porque los terminaron castigando, los azotaron y recién fueron puestos en libertad. Entonces hubo un sufrimiento, hubo un precio que pagaron los apóstoles, pero ellos salieron felices porque Dios les había permitido pasar por esa situación, Dios les había permitido pasar por ese sufrimiento y ellos estaban orgullosos de que todo lo que estaban pasando sabían que era en nombre de Jesús, sabían para quién lo hacían, sabían por qué lo estaban haciendo. Esa es la importancia y el valor que puedo rescatar de esta última parte de este capítulo y invitarte y animarte a que lo leas, lo analices y si continúes tu estudio de este libro maravilloso que es el libro de Hechos. Espero que Dios te bendiga, que tengas un bonito día. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.